Bien, ¿qué tal? Estamos en un regreso, digamos, planificado y no planificado a la vez. Estamos acá directamente desde Valparaíso, haciendo una nueva edición de La Guarida del Búho, terminando un poco lo prometido hace mucho tiempo atrás, que era con respecto a estas bitácoras que estábamos haciendo del Deep Internet y en particular de todo lo que significaba los tiempos antes de Internet, antes de Google y todo lo que nosotros conocemos actualmente como Internet. Para eso, ahora en esta edición y las ediciones que vamos a tener más adelante de la Guarida del Búho, vamos a tener un proyecto bien entretenido más adelante, en la cual vamos a estar dando noticias. Este trabajo lo vamos a empezar amigo con mi amigo personal, Juan Carlos JC System, que va a empezar, digamos, desde ahora en adelante a trabajar conmigo en la guarida, así que lo presento a mi amigo personal para que se presente ante la gente y de cierta manera nos cuente qué va a hacer aquí y qué es lo que vamos a hacer en un futuro. Hola, hola gente. Bueno, como decía Raúl, me uní a él para un nuevo proyecto con el que voy a desarrollar algunos temas interesantes referentes a Internet, a tópicos de Internet, que sería bastante interesante revisarlos y comentarlos. Son situaciones en el fondo que a uno no lo pueden representar bastante, y la idea es hacerlo bastante entretenido con ejemplos didácticos para que puedan entenderlo de la mejor forma posible. Sí, o sea, esa es la idea. Y mira, de hecho, lo que tenemos un poquito de fondo es una visita virtual. Esta visita virtual tiene que ver con Encarta, y eso es básicamente de lo que se va a tratar este capítulo en particular. Este capítulo trata un poco de cerrar todo lo que era, como expliqué anteriormente, lo que era cómo consumir internet antes de internet, o cómo consumir productos multimedia, cómo consumir información antes de lo que nosotros conocemos ahora. Estamos hablando de la época antes de los 2000 y después de los 2000, más o menos hasta el año 2009, en donde Encarta es una de, digamos, de las plataformas más importantes de obtener información multimedia sin tener internet. Una enciclopedia virtual, una enciclopedia en tu computadora. Obviamente tenemos que mencionar que este tipo de material antes no es nada nuevo. Antes estaban los Icaritos, estaban todas estas revistas educativas, todas estas revistas de Artecrom, todos estos tipos de láminas que eran apoyo didáctico para, digamos, la enseñanza básica y enseñanza media. Todo esto antes de los 90, antes de tener impresora en la casa, antes de tener conexión a internet a través de un cibercafé, o incluso antes de tener cualquier medio electrónico en nuestro hogar. Cuando empezamos a tener computadores en nuestras casas, empezaron a llegar todo este tipo de enciclopedias virtuales, que Encarta no fue el único, pero fue el más famoso y fue el más utilizado durante mucho tiempo. De hecho, de fondo yo les quiero dejar un par de comerciales que tenían que ver con Encarta y que en cierta manera reflejan a qué se refería y qué era lo que ellos buscaban al momento de tener toda esta información en una enciclopedia. Lo que ellos buscaban en cierta forma era condensar la mayor cantidad de información posible en una enciclopedia virtual, pero además ser como una visita virtual a otras partes del mundo. Cómo era la vida en otros países, cómo en cierta manera es la experiencia de informarse de otras culturas a través de una enciclopedia. Eso es lo que en cierta manera buscaba Encarta a través de cierta manera de todas sus ediciones. ¿Qué experiencia tuviste tú, Juan Carlos, con respecto a esto? Mira, yo igual tuve una experiencia bien cercana con Encarta, aproximadamente en el año 2000, a través de un computador, obviamente sin internet, que era la tónica en ese momento. Casi nadie tenía internet en su casa, entonces casi todas las casas con un computador con Windows 95, 98 por lo general tenían la enciclopedia Encarta, se compartía. Entonces por lo general se usaba para trabajos del colegio, cuando por ejemplo a nivel bibliográfico las bibliotecas no encontraban mayor información de ciertas cosas. Entonces
yo la Encarta la ocupé más que nada para cosas como más de, claro, de culturales de otros países. Entonces, por ejemplo, una vez tuve que buscar instrumentos, ciertos tipos de instrumentos de distintos continentes. Entonces, para ese tipo de cosas me sirvió bastante. Y también cabe señalar que, por ejemplo, también fue como con la combinación de, aparte de Encarta, en ese tiempo tampoco las impresoras a color eran muy comunes en las casas. Entonces, nosotros usábamos estas impresoras de punto que eran bastante ruidosas y era todo bien arcaico, rudimentario, pero funcionaba, era efectivo. Sí, mira, de hecho, lo más interesante, bueno, si se sienten un poco extraños de que solamente aparezco yo en cámara, bueno, es que mi amigo Juan Carlos no quiere aparecer, pero vamos a agregarle ahí un GIF aquí en la transmisión para que no se sienta tan antinatural, que tenga una voz en off. Esto me siento un poco como la transmisión de estos de Rojo Fama contra Fama, todas estas cuestiones que sale como una voz en off y sale el gallo haciendo el loco. Como que llegó el momento. Como llegó el momento. Pero no, ahí vamos a ir arreglando. Bueno, lo que estamos viendo ahora digamos, en el apoyo gráfico es Encarta 95. Encarta 95 es como de cierta manera la enciclopedia más conocida de los lanzamientos de Encarta. De hecho tiene como este famoso logo icónico, digamos, esta cara con muchas caras de todo el mundo. Y bueno, ahí de fondo estamos viendo un poco cómo fue la evolución de Encarta durante los años, que cuántas ediciones tuvo, que fue hasta la edición 2009. Esa es la edición final que tuvo Encarta hasta que obviamente después dejó de publicarse porque ya existía todo esto de internet y era mucho más factible encontrar información a través de este medio que a través de la misma Encarta. Una de las cosas más interesantes eran con respecto a las visitas virtuales, pero eso lo vamos a ver con detenimiento más adelante. Pero ¿qué experiencia tú tuviste con Encarta en general? ¿Cuáles fueron las ediciones que tú tuviste? Cuéntanos un poquito sobre eso. Yo tuve desde la 96 hasta la 2001, 2002. Y claro, iban cambiando bastante unas de otras, iban agregándose cosas, el tema de las visitas virtuales, música, contenido multimedia en general. Por ejemplo, podías ver como paisajes de distintos países, baile, cultura en general. Entonces, igual era... las versiones igual se iban actualizando y iban agregando harto contenido. De hecho, la cantidad de discos iba aumentando, porque al principio era un disco, siempre iba siendo un disco, y después aumentó a 2, a 3, hasta 7 discos en una de las últimas versiones. Sí, mira, yo recuerdo, le contaba a Juan Carlos antes de iniciar el programa que mi primera edición de Encarta, una de las primeras ediciones, yo la compré pirata en el persa que estaba cerca de mi casa, el persa Los Morros, que así se conocía este persa. También fue una edición de hartos discos que me costó 10.000 pesos en ese tiempo, discos piratas. O sea, imagínate lo caro que se compraba el software en ese tiempo. Y era la única forma que particularmente yo tenía para tener información, por lo menos en mi caso, para hacer los informes del liceo o los informes de la escuela. No sé, tener la información de Montezuma, tener la información de que era Tenochtitlán, todo este tipo de cosas. Antes uno que hacía los redactaba en una hoja y tenía que estarlas escribiendo a mano. Ahora esto era un poco, no tanto el copiar y pegar, pero sí en cierta manera como tener una información un poco más actualizada. De hecho era como la gran cosa que llegaras tú donde tu profesora y tuvieras... una impresión a color de cualquier cosa que tú estuvieras investigando. Antes tenías que recortar todo esto y dejarlo pegado en estos informes que uno hacía. ¿Qué otra cosa, digamos, cuál fue como un poco la experiencia, Juan Carlos, que tuviste, digamos, con Encarta más allá de digamos, que de tenerlo en tu computadora? Pero ¿cuál fue como la razón? ¿Recordaste algún informe que hacías con Encarta cuando eras cabro? Sí, pues, el que te mencioné al principio, que era como de buscar instrumentos musicales del mundo, de los continentes, y Encarta incluso te da la opción de escucharlo. Entonces igual era súper interesante porque
además de verlo físicamente, el instrumento, el nombre, los detalles, te dejaba escucharlo. Entonces tú ibas ahí probando, se parece a tal instrumento, y te daba, de cierta forma, igual era bien completa la información. Y lo bueno es que, claro, era bien veraz, bien chequeada la información en ese momento. O sea, claro, ahora existe Wikipedia, que es lo que todo el mundo ocupa para buscar información, pero ahí está el clásico caso de Steve Jobs y su frase que obviamente no fue una frase de él, que fue un troleo de un chileno que editó, digamos, esta edición esta entrada de Wikipedia, donde eran como grandes frases que él tenía, y le puso la canción de Digimon, y que lo compraron en medio mundo de que esta frase era de él, y que no tenía nada que ver con eso, sino que era una canción de una serie de anime. Eso por lo menos en Encarta no pasaba, porque era básicamente información verificada. Y además este era un sistema cerrado, entonces no daba la posibilidad de él que la pudiera adulterar tampoco. Claro, y todo ese tipo de cosas a mí lo que más me gustaba de Encarta en particular era toda esta de las músicas del mundo, de que tenías capturas pequeñas de instrumentos, tenías también clips de obras clásicas, tenías también bailes típicos, comidas, arquitectura, las ciudades, animales. Fue como como un poco la primera revolución del contenido multimedia. Claro, para mí, digamos, una de las cosas que más me entretenía era, por ejemplo, este tema, no sé, pues ir a África. Y tú decías, ya, ¿qué hay en estos continentes que tal vez no son tan explorados o que son desconocidos desde el punto de vista occidental? Y ahí salían como, no sé, pues distintas tribus haciendo sus bailes tribales, los instrumentos, su cultura, todo este tipo de cosas que para una persona, digamos, que no tenía internet en ese tiempo, yo me pongo en el caso de un adolescente como de 15 años, en la época pre-post 2000, ver este tipo de material para mí era increíble, porque decía, oye, igual que entretenida esta cuestión. Yo me recuerdo que me pasaba horas leyendo. De hecho, hay gente en la actualidad que tiene como pasatiempo leer entradas de Wikipedia. Yo cuando chico tenía este pasatiempo de leer entradas de Encarta. O sea, como que uno tenía la meta de leer todas las entradas que tuviera Encarta, había por haber, ya que tenías una cuota limitada. O sea, a diferencia de internet, que Wikipedia va creciendo por minuto las entradas que tiene. Pero tenía yo por lo menos como pasatiempo la lectura de cada día de, no sé, qué hay en Encarta, qué video nuevo hay, qué juego hay, qué visita virtual hay, y tenía ahí actualizaciones también en el minuto. Eso fue un poco ya de la edición 2002, que es un poco la que está apareciendo ahora en el apoyo, en adelante, que ese fue el Encarta que yo tuve en mi último computador, digamos, de tiempo digamos, de la gama alta que tenemos ahora. En ese tiempo tenía yo un Celeron, tenían en ese entonces, tenía con Encarta 2002. Esa era la última versión de Encarta que tuve, y que yo por lo menos le saqué el jugo. O sea, me pasaba el rollo visitando las pirámides y nada, para mí visitar estas cosas es como pura nostalgia, de que como que raro, o sea, a nuestros abuelos, nuestros papás ocupaban enciclopedia, pero ahora nosotros ocupamos internet. Pero que lo que hubo entre medio era un software lleno de discos donde tenía de todo material interactivo. A ver, igual a mí siempre me causa la duda, siempre he querido tener la experiencia, digamos, de otras personas que hayan ocupado Encarta, pero Encarta, digamos, ¿qué piensas que fue para ti? ¿Que Encarta realmente te ayudó o era en realidad siempre fue una enciclopedia barata de computadora que en realidad no servía para nada? En mi experiencia personal sí me sirvió, porque básicamente uno lo único que tenía en ese tiempo era el carito. Uh-huh. Y tenía cosas con muy poca información también, no era tan completa. Entonces igual Encarta en ese tiempo, para ese tiempo y para esas circunstancias, cumplió su misión más que bien ejecutada.
pero claro, obviamente los tiempos iban a ir cambiando, entonces no iba a ser, no iba a ser siempre lo mismo, porque el tema de internet revolucionó también todo ese tipo de información, que ese tipo de información de cierta forma era bueno que fuera cerrada por temas de que no fuera adulterada de ninguna forma, pero al mismo tiempo, al ser cerrada, no era tan completa como uno podía pensar o no se entraba en profundidad en las publicaciones. Entonces, el tema de Encarta sí sirvió como de entrada al tema de tener un catálogo de información en la red o en este caso en un computador, y luego pasar a lo que fue también Wikipedia, que es básicamente lo mismo, pero obviamente conectado 24/7 a todas las personas del mundo. Sí, eso es como, mira, de hecho, acá digamos tengo puesto digamos una visita actual que es el castillo Beaumaris, que era digamos estos típicos castillos que estaban en la Edad Media. Y estas visitas virtuales uno decía, oye, estos son como, lo más interesante era como, esto es como jugar Doom, es como jugar Quake o... Claro, porque eran como laberintos, entonces se parecía mucho así como, oh, esto es como entrar a un nivel del Doom. Claro, eso era lo que más me llamaba a mí la atención, de que esto de las visitas virtuales de Encarta te reflejaba mucho como si fuera un videojuego. Obviamente esto era una representación muy no sé si decir arcaica, pero muy de esos tiempos. Muy de esos tiempos de que ahora existe la posibilidad de viajar y en cierta manera tú puedes ir a visitar estos lugares de forma física. Pero antes una persona, digamos que estaba, digamos, sobre todo acá en Chile, pegarse un pique, no sé, a Inglaterra o a cualquier parte del mundo a visitar estos lugares era casi imposible. Entonces estas visitas virtuales eran como abrirte a este otro lado del mundo, en donde, no sé, poder descubrir como estos grandes misterios de cómo eran estas cosas por dentro y aprender a su vez de qué se trataba, cuándo fue construido y conectar todo esto con esta enciclopedia enorme que era Encarta. Claro, igual dando un ejemplo de lo que podría ser ahora esto, puede ser lo que es el Google Street View, que es como estar ahí a tiempo real. Entonces vas como caminando, no a tiempo real, pero es como estar en lugares que ya fueron fotografiados. Entonces haces ese mismo tipo de recorrido, pero ya como con mapas de tu ciudad y de otros países. Sí, mira, de hecho, bueno, este es uno, digamos, voy a cambiar a otro, que este también era como también lo máximo, que era como cuando ya estábamos acá en Abu Simbel, que era como a la Acrópolis en los tiempos de Grecia, de Roma, de toda esta época. Este también era como bacán porque era viajar, digamos, en el tiempo, pero ahora eso también lo podías hacer tú también con Google Street View también. O sea, que hay zonas fotografiadas y que tú podés ver, no sé, fotografías muy actuales, 2019 y cómo era hasta el 2006. Y moverte entre medio, moverte con fotos, eso por lo menos lo encontraba súper genial. Lo encontraba, no sé, para mí era lo máximo, ver toda esta cuestión así. Y bueno, que ahora sea como el pan de cada día, de decir, ya tengo que ir a esta dirección y sé exactamente cómo luce el lugar, es algo que, no sé, para mí es muy de Encarta. Claro, de hecho, el ver esta estructura, uno en algún momento pensaba que quizás nunca las iba a conocer, entonces era como, en ese tiempo era la forma más directa de como que siquiera como conocer cómo eran realmente. También, mira, haciendo un poquito de historia de qué carajo era Encarta. Bueno, Encarta estuvo disponible en distintos idiomas. Estuvo en inglés, alemán, francés, español, neerlandés, italiano, portugués y japonés. O sea, esta era una enciclopedia pensada para todo el mundo. Entonces imagínate todo el trabajo que había detrás de traducir toda esta enciclopedia de un idioma a otro, siendo que ahora eso ya es casi automático. O sea, ya tenéis algoritmos que te traducen de cierta manera ciertas páginas. También
también lo importante, lo interesante de esto era de que esta enciclopedia Encarta permitía la existencia de otras enciclopedias. Por ejemplo, en el caso de Funks and Warnas, era una de estas enciclopedias bastante grande que alimentaba a Encarta en su artículo. O sea, editoriales se contactaban con Encarta para publicar sus entradas en enciclopedia. O sea, también se volvió como un poco un nicho de negocio esta enciclopedia Encarta para las mismas editoriales. Entonces también fue bien importante como un poco para poder entregar información de grandes enciclopedias a personas que no estaban acostumbrados a este mundo de la enciclopedia en general. De igual forma, fue bueno para generar una especie de forma de proporcionar la información, que fue lo que dejó Encarta. Uh-huh. Sí, mira, de hecho, yendo un poco a los datos más duros, se dice que Encarta fue durante mucho tiempo la enciclopedia digital más vendida del mundo. Y existió una versión en línea de Encarta en la web con contenido con visualización limitada, aunque tú podías pagar una suscripción mensual para tener acceso a todo el contenido restante. O sea, ya estaban también toqueteando un poco el mundo web desde Encarta para no quedarse atrás cuando llegara el momento de inevitablemente pasar a la nube, que obviamente es algo que estamos viendo ahora. Esto es hace 20 años atrás, ya se estaba metiendo ahí para también seguir siendo una opción. De hecho estaba la famosa Club Encarta, que tenía como el acceso a todo el contenido de la versión, pero en línea, digamos, a través de un año. La gracia de esto, que era una enciclopedia que se actualizaba todos los años, que era una enciclopedia que anualmente se cambiaba, anualmente se actualizaba, y que existía la versión británica y estadounidense, y tenía la versión, digamos, para el resto del mundo, que era la multidioma. Lo más también, otra cosa muy interesante era que la edición en línea de Encarta, la versión de inglés de Estados Unidos, tuvo la posibilidad de edición de artículos de forma similar a Wikipedia, pero siempre con supervisión de encargados de la web. Algunos sectores han criticado esta posibilidad debido a que Microsoft obtendría lucro sin que los editores recibieran ningún beneficio. Ahí es donde nace un poco Wikipedia, es donde arman esta plataforma abierta al mundo y que se financia básicamente por las donaciones. Eso también es como un poco lo interesante de qué es lo que partió, qué es lo que hizo partir, y en realidad todo el mundo dice que la enciclopedia no sirve para nada, pero ahora lo que más se usa es Wikipedia. Entonces ese concepto de enciclopedia, digamos, el libro tal vez está caduco, pero el concepto de enciclopedia siempre ha estado ahí para resolver dudas. De hecho, por algo existe el libro Guinness, que era un libro que era para básicamente resolver las dudas de un local de cerveza Guinness, y que donde básicamente se echaban a pelear, oye, ¿quién tiene razón en esta cosa? Y de ahí nace todo el tema del libro Guinness. Ahora, ¿qué es lo que digamos tú piensas con respecto al avance tecnológico que tuvo Encarta, o si fue un aporte al avance tecnológico versus lo que tenemos actualmente? Yo encuentro que sí fue un avance, un gran avance, porque permitió estandarizar todo el tema de la información, porque antes, claro, todos tenían sus enciclopedias propias. Entonces el tema de ser la enciclopedia más vendida del mundo, la enciclopedia digital más vendida del mundo, te permite estandarizar. Entonces al estandarizar la información, como lo hizo Encarta, eso permitió obviamente lo que ocurrió. O sea, Encarta luego trató de estar online, y después Wikipedia tomó ese mismo formato, pero obviamente cambió el ecosistema un poco a los tiempos actuales, porque Encarta, querámoslo o no, iba a morir en algún momento por el tema de las nuevas formas de recibir la información. Pero ese modelo, ese esquema, es la base casi de cómo se busca y se encuentra y uno recolecta información en internet. Mira, de hecho, acá con respecto a la tecnología que entregó Encarta, digamos, al mundo, se dice que antes del surgimiento de la internet, el WWW o el World Wide Web, como se conoce, como buscador de información, Microsoft reconoció la importancia de contar con un motor que apoye un lenguaje de marcado multimedia, búsqueda de texto completo, uso de objetos y la extensibilidad del software. El hipertexto y los hiperenlaces del software de búsqueda fue creado por un equipo de desarrollo de la división de CD-ROM
a finales de 1980 que lo diseñó como un motor generalizado para usos tan diversos como la ayuda interactiva, software de gestión documental y la tan ambiciosa enciclopedia multimedia. O sea, el concepto del hipertexto del link ya venía mucho tiempo atrás, previo al Encarta. O sea, era tecnología de los 80 aplicada en una enciclopedia de los 90 hasta los finales de los 2000. Entonces, y una de las cosas bien interesantes que tiene que ver es con respecto de utilizar las tecnologías de Microsoft, que eran como componentes de software en otras software que tenían ellos, que eran por ejemplo un complemento del motor de mapas, que era una adaptación del software de Microsoft MapPoint. Ellos tenían un software en particular de mapas, en donde lo empezaron a ocupar en los famosos Atlas, la versión Atlas de Microsoft Encarta, y también la búsqueda de información de hipertexto y de biblioteca. Eso lo ocupaban con el Microsoft Bookshelf, esta famosa, cuando en algún momento alguien ha abierto la sección de ayuda de algún software en particular, caíamos en esta, digamos, que es la ayuda, y tenías como un libro con muchos hipervínculos entre medio. Eso también era un desarrollo de Microsoft y se extendió por todo el mundo con respecto a esto. Otra cosa también interesante de Encarta tiene que ver con el chatbot, que en la actualidad los chatbots son chats que tienen un robot detrás que responden distintas preguntas. ¿De dónde se aplica esto? En todas las tiendas comerciales, en todas las empresas que tengan gran flujo. Básicamente de es un pregunta y respuestas frecuentes. Claro, exacto, preguntas y respuestas frecuentes, pero con un asistente. No tener que ir a una página de FAQ y ir buscando yo pregunta por pregunta, claro, sino que ir a este asistente, decirle, no sé, de qué se trata esto, y te responde inmediatamente otra cosa. En Encarta también se estaba aplicando el concepto de chatbot en un contexto que no tenía internet. Digamos, de hecho, el contenido de Encarta se podía acceder mediante la interfaz de conversación que será Windows Live Messenger, a través de MSN Bot Encarta de respuestas instantáneas. Eso es básicamente lo que dice esto. Ya en Encarta ya se están aplicando todo esto de los robots instantáneos con respuestas instantáneas. Ahora, ¿cómo tú... ¿cuál sería un poco el símil? Obviamente tienes Wikipedia, que es como el símil con respecto a Encarta, pero ¿qué es lo que te da más nostalgia en Encarta? ¿Qué es lo que de cierta manera tú decís, oye, sabes que esto en Encarta era muy bacán y no se ha podido replicar en otra fuente? Que la información estaba más, por decirlo así, ordenada. O sea, que en el fondo tú buscabas dentro de un catálogo que ya sabías dónde estar. Porque, por ejemplo, con un buscador, obviamente cambia, porque la información está tan fragmentada que tienes que ir recolectándola. Entonces tienes que ir haciendo el camino uno por uno buscando mayor información. En cambio, en Encarta tú tenías como un buscador, pero especializado en lo que estás buscando. No tenías que estar filtrando información, tanta información que realmente no te servía, no era lo que uno busca. O sea, filtras por palabras, pero en Encarta era más preciso, por decirlo así. Eso quizás era como un poco un aspecto bueno en comparación a ahora. Sí, mira, de hecho lo voy a dejar un poco de fondo lo que era el Encarta 2009, que esa fue la última edición de Encarta, que se conocía como mi primer Encarta. Mi primer Encarta un poco era como el Icarito, en cierta manera, de que era cómo los niños podían básicamente utilizar esta plataforma. Y de hecho ahí aparecen varias cosas, por ejemplo aparecen los 3 acróbatas, que eran como muchos registros blanco y negro, había mucha licencia entre medio en Encarta, que se daban como un poco la lata de licenciar todo el material que tenían para subirlo a su enciclopedia. Ahora eso ya sería casi imposible, digamos, con Wikipedia, de que tiene un acceso tan grande que todo lo que se entrega ahí es a través de derechos de autor con Creative Commons. Pero aquí teníais como esta edición de Encarta 2009 que estaba pensada ya netamente para niños, para gente que necesitaba que sus hijos tuvieran algún apoyo educativo con respecto a las tareas que le envían en la casa. De aquí, digamos, yo también me encontraba hartas cosas bien entretenidas, como me gustaba buscar los cortos animados, me gustaba también encontrar
habían distintos cartoons, habían como distintas escenas de cine. Por ejemplo, ahí aparece Chaplin como en una escena clásica de sus películas y cosas por el estilo. A ver, y tú, Juan Carlos, aparte de todo este consumo, de todo esto, y todo este símil de información que uno tiene ahora actualmente en internet, ahora en internet, ¿qué queda en carta en internet? Básicamente lo que quedaría de internet es como una encarta gigante, pero mal ordenada. Es Wikipedia más todos los, podríamos decir lo que conecta Wikipedia con internet es todos los hipervínculos en el fondo que tiene Wikipedia a sí misma de las fuentes. Entonces es como una subred de información, que eso es lo bueno que tiene Wikipedia en eso, que también cita fuentes. Entonces lo que hacía Encarta lo hace Wikipedia de una forma quizás un poco, lo encuentro un poco desordenada, pero al mismo tiempo igual tienes acceso a detalle de la información, que claro, Encarta era más limitado por no poder proporcionar tantos links y ser una enciclopedia más cerrada, pero queda ese espíritu en el fondo de almacenar estas entradas y estos tópicos de información que igual se pueden buscar, pero claro, insisto que la desventaja es que claro, como al estar más disperso requiere un tiempo de búsqueda y de análisis mucho mayor. ¿Y qué anécdotas tenéis con Encarta? Yo tengo varias anécdotas con Encarta. Yo tengo la que yo siempre me acuerdo es que cuando era chico y entregó un informe hecho con Encarta tenía una opción de exportar a Word. Y te copiaba todo lo que tenía adentro con fotito, toda la cosa, y te la mandaba acá y te dejaba de pie de página exportado desde Encarta o algo por el estilo. Y me acuerdo que cabrón chico a mí se me olvidó borrar eso, pues, y lo puse a ver y la profe me puso un 1. A mí me puso un 1 porque dijo, no, esto usted no lo hizo, así que chao. Así que Encarta, gracias a Encarta, tuvo un 1. A mí no me pasó eso precisamente, era que yo hacía el copy-paste, los primeros copy-paste, entonces quedaban los unos de estos como de hipervínculo y quedaban cosas que se notaba obviamente que era copiado de Encarta, entonces te pillaban, pero claro, después uno va aprendiendo los errores y ya va mejorando eso, pero al principio, claro, uno dice, la hice, o sea, aquí está la información, y no, te pilla. Entregué el mejor informe del curso, así estaba claro. completísimo, esto es insuperable, o sea, esta investigación que hice es para tener un... Siento que el profesor te pidió redacción y te pidió todas esas cosas y al final estás copiándolo directamente, entonces... Y te quedaste sin palabras. Sí, pero es que te copiaban. Fuiste muy tramposo, sí, te pillé. Sí, copiar todo, usar tu Encarta para informe ahí de biología, o sea, de ciencia natural en realidad, porque uno era la básica, y también de historia y geografía. Pero después uno igual aprende las cosas, o sea, no era tanto el copy-paste porque al final uno igual después lo leía y comprendía lo que estaba leyendo y buscando. Entonces, si bien era un copy-paste, pero al mismo tiempo igual uno se daba el tema de buscarlo y además había información linkeada, o sea, por ejemplo, si buscabas cosas de historia, había fotografía, habían videos, había mucha más información complementaria, entonces igual uno terminaba, a pesar de que estaba ahí copiando directamente la información, uno igual aprendía. Sí, eso es lo importante, de que dentro de todo uno igual aprendía con esta enciclopedia, este tema de como de pasar esta información, el hacer la lectura, uno igual siempre algo te quedaba adentro, sí. Siempre he pensado que este concepto de que uno dice, oye, que todo se copia en internet y que se hace el copy-paste, sí, tal vez soluciona muchas cosas, pero igual a los chicos y a nosotros igual se nos queda con la cabeza de lo que uno copia. O sea, yo ahora con el internet, yo me he fijado que, digamos, varios cibercafés hacen tareas, po. O
sea, que manda, no, búsqueme algo de acá y si lo arma una persona en el cibercafé, el cabro chico no le dio nada. Ahí sí es donde está un poquito todo lo... Desde puta, este cabrón no aprendió nada. Pero en el caso esto de pasar la información, de leer una enciclopedia y pasarlo a otro lado a través de un copy-paste, igual finalmente te quedan banqueando cosas. O sea, eso es igual es lo interesante, lo entretenido de la enciclopedia en general y de que tuviera esta posibilidad de... Es que complementaba la información, no era la información a secas, era como con otro tipo de material audiovisual. No, y lo bueno, digamos, de tener Encarta en la casa es que te aseguraba, digamos, no pasar problemas, porque antes, no sé, pues tenías que buscar ya algo de ciencias naturales o de historia, tenías que comprarte el Icarito edición Fiestas Patrias, claro, para tener algo de Arturo Prat o algo por el estilo. Y nada, pues acá en Encarta tenías como todo esto resguardado y que lo podías buscar libremente, pero también era limitado. O sea, igual llegaba en un punto donde igual tenías que recurrir al Icarito, o tenías que recurrir a la enciclopedia escrita, o tenías que buscar el libro más específico de lo que tú estás buscando. Entonces al final el tema con la enciclopedia era el tema de aprender. Yo por lo menos aprendí harto con enciclopedias. Yo aprendí harto de leer de enciclopedias, de buscar enciclopedias, y Encarta para mí, cuando cabro, me gustaba tanto por lo mismo, porque me encantaban las enciclopedias. Pero igual es entretenido, digamos, tener que esto existió antes de internet, que las enciclopedias eran importantes en ese entonces. Ahora obviamente las enciclopedias están pensadas para otra cosa, para otro público, sobre todo, no sé, pues médicos que buscan atlas muy definidos del cuerpo humano. Bueno, ya a esta altura ya no tanto, pero es muy interesante cómo pasamos de la enciclopedia de papel a lo digital, y que entre medio hubo una enciclopedia digital, y eso es lo que por lo menos quería rescatar en este capítulo, de mostrar, digamos, con hartas cosas de fondo, cómo era esta experiencia. Cómo era esta experiencia de tener esta enciclopedia con videos, con visitas virtuales, con audios, con sonidos. Porque ahora está YouTube, o sea, tú pones YouTube y encontráis videos de todo, encontráis tutoriales, encontráis absolutamente de lo que se te pueda ocurrir. Y si no está en YouTube, está en un foro, si no está en un foro, está en Wikipedia, y si no está en Wikipedia, está en alguna parte de internet. O sea, es muy difícil que algo no esté en internet. Si se dice que la estadística de no sé cuántos teras de información por minuto se acumulan en internet. E inclusive el hablar de Encarta, esa información que ahora está disponible en internet. Entonces es bien entrete el aporte de Encarta, digamos, a este periodo de transición. De pasar de lo análogo a lo digital, y digamos de la época de pasar de la desconexión offline a la nube completamente online. De eso nosotros queríamos hablar el día de hoy, pues. Eso, digamos, era un capítulo igual bien cortito, también un poco experimentando el nuevo layout, probando algunas cosas nuevas. Obviamente yo no estoy en mi casa, entonces obviamente como que el setup ha cambiado un poco. Pero nada, eso lo vamos a ir compensando. Y bueno, cosas especiales se vienen en el proyecto de la guarida. En la guarida del búho.exe van a encontrar todo lo que es lo nuevo de la guarida del búho. La fanpage de la guarida va a seguir existiendo, pero un poco ya replicando lo que se haga en la guarida del búho.exe. Mañana, de hecho, teníamos un invitado el día de hoy que se nos cayó, pero mañana esperamos que sí esté disponible para hacer una transmisión en vivo que queremos hacer a través de la guarida del búho.exe. Va a ser bastante entretenida. Sí, va a ser bastante entretenida, va a ser obviamente más entretenido que hablar sobre Encarta, pero obviamente queríamos cerrar este ciclo, digamos, con los podcasts de la guarida del búho, y bueno, y presentar el proyecto que vamos a hacer con Juan Carlos de podcast, que lo queremos presentar en el streaming que vamos a hacer mañana, y ahí adelantar un poco de qué se trata, qué es lo que vamos a hablar y todas esas cosas. Así que en estos meses que vienen vamos a estar bien activos haciendo cosas, y esperamos obviamente que los entretenga. Si al final esto lo hacemos porque nos gusta, y porque nada, si todo el mundo está haciendo cosas en internet, ¿por qué nosotros no? Que estamos de hace rato haciendo cuestiones en internet. Por supuesto. Así que
Así que nada, pues amigos, me despido acá desde la guarida del búho. Cerramos este ciclo de las sesiones del Deep Internet, o un poco de esto de arqueología de Internet y de las cosas que existían antes de Google. Y presentarlo a usted, y que bueno, sea una bonita forma de recordar o de consultar información que teníamos nosotros en nuestro tiempo. Mira, así, que esto más viejo. Pero las personas que no tuvieron la posibilidad no sé, de compartir esta experiencia, poder traérsela a ella, digamos, de una forma más sencilla, digamos, sin tanta vuelta y tampoco buscamos ser una enciclopedia, pero de cierta manera presentarles, digamos, esta experiencia de que estas cosas existían, que estas cosas dar fe dar fe básicamente que estas cosas existían, y que en algún momento si hay alguien que dice, oye, no, pero ¿qué Encarta? ¿Es una weá que se come? No, era una enciclopedia, y pueden ver un capítulo de la guardia del búho para saber de qué se trata. Así que eso, chicos, nos despedimos ahí obviamente con fondo con Encarta 2009, donde ahí obviamente con una velocidad impresionante de esos computadores. Obviamente ahora si tú veis esa carga, no sé, llamáis a la empresa de telecomunicaciones. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el internet? No, eso no es internet, no, esto es un PC viejo que está reproduciendo un contenido multimedia. Así que nada, me despido y nos encontramos, esperamos mañana en un stream especial por la guarida del búho.exe. Esto lo estamos transmitiendo por la guarida del búho, que es el búnker, digamos, clásico, pero la guarida del búho.exe, donde va a estar todo lo nuevo, los streaming y los podcasts. Así que nos vemos allá. Chao, chao.